Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este canal. Soy Fernando Flores y quiero en esta oportunidad hacerle partícipe de las bendiciones que Dios nos ha permitido recibir y tener. Hemos estado predicando la palabra del Señor durante muchos años. Hemos visto el poder de Dios. Hemos visto cómo Dios se glorifica, y una de las cosas que hemos aprendido es poder compartir la palabra del Señor. Hemos tenido una serie de videos en donde hemos venido compartiendo cómo predicar la palabra del Señor por primera vez. Sé que si tú estás viendo este video es porque a ti te interesa y has estado sintiendo un deseo profundo por predicar la palabra del Señor. Bien, hoy quiero hablar contigo, quiero compartir esta palabra, quiero compartir con usted, amado hermano, amada hermana, que estás escuchando, viendo este video. Quiero compartirte una de las cosas que he podido aprender de parte de Dios a través del tiempo, y es cómo puedo recibir revelación de Dios a través de su palabra. Porque una de las cosas que bendicen a la iglesia es que cuando tú prediques un sermón, cuando tú prediques una palabra, puedas tener una palabra rema, puedas tener una palabra de revelación que produzca vida en el oyente, que produzca fe, que produzca ánimo, que produzca deseos de servir a Dios. Bien, ¿y cómo puedo yo recibir esa revelación? ¿Cómo puedo accesar a esa revelación de Dios para yo poder predicar esa palabra en determinado día, en determinado evento, en determinado ocasión? ¿Cómo puedo recibir revelación de Dios? Una de las cosas importantes que hablé en el video anterior es de que tú tienes que tener una vida de oración constante, continua, y tener una disciplina en la búsqueda de Dios, leer la palabra todos los días, leerla, tener un panorama bíblico. Eso lo vimos en el video anterior. Pero hoy quiero hacerte partícipe y quiero revelarte un secreto, quiero revelarte un misterio de cómo Dios me ha permitido a mí recibir revelación acerca de su palabra. Porque el asunto no es yo dar un sermón, dar un mensaje, una palabra plana, vacía, y que la congregación pase el tiempo de la predicación con ganas de irse o con ganas de dormirse, como que ¿a qué hora va a terminar el predicador este sermón tan largo? Bien, hay momentos cuando tú recibes la revelación de Dios y tú predicas la palabra. Puede pasar una hora, pueden pasar 2 horas, pero quien está escuchando, quien está recibiendo, pierde la noción del tiempo, y las 2 horas que pasaron para él son como 15 minutos. ¿A qué se debe esto? Es porque es una palabra rema, es una palabra de revelación, es una palabra dada por el Espíritu Santo. Bien, quiero hoy revelarte cómo Dios me ha permitido poder recibir revelación de su palabra. Bien, ya te dije que tienes que orar, tienes que buscar de Dios, tienes que tener una vida en comunión. Pero una de las cosas que después que tú ores, buscas a Dios, lees la Biblia, tienes que hacer algo que es importante, y algo que te va a catapultar a una revelación poderosa, que tú mismo vas a ser impactado, te vas a admirar, te vas a maravillar de cómo Dios va a hablar a tu vida en los próximos días. Bien, una de las cosas importante que tú tienes que hacer como predicador, después de haber orado, después de haber leído la palabra, Dios puso en ti un sentir de algún pasaje de la Biblia, versículo, acontecimiento, tú lo lees, y bien, el paso siguiente es meditar en su palabra. ¿Sí, amados? La meditación, he descubierto que el meditar en la palabra te permite accesar a dimensiones poderosas de revelación. La meditación te permite accesar
a portales, a lugares poderosos en el conocimiento de la palabra. Tú tienes que aprender cómo meditar en la palabra. Bíblicamente Dios mandó, o no mandó, sino que quienes buscaron a Dios entendieron que a través de la meditación ellos accesaban a descifrar muchas cosas espirituales, y ellos entendieron que a través de la meditación cosas poderosas se activaban y cosas poderosas de Dios acontecían. Bien, ¿cómo hago yo? ¿Y cómo podrías tú meditar en la palabra? Te quiero poner un ejemplo para que tú lo pongas en práctica, y vas a ver que tu mensaje, tu sermón va a empezar a ser diferente. Sí, va a ser diferente. Y Dios te va a guiar poco a poco. Y tú vas a comprobar que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Y espero recibir los comentarios. Espero que cuando tú lo pongas en práctica, tú vuelvas a este video y compartas en los comentarios tu experiencia. Bien, en mi caso, una de las cosas que yo hago en la meditación, te voy a poner un ejemplo. Tú lees un versículo, Dios te inquietó a leer 1, 2, 3 versículos. Hay palabras muy claves en esos versículos, depende la temática o el tema que tú vayas a manejar. Y no solamente es leerlo, tienes que empezar a meditar en la palabra. Y la revelación va a llegar. La revelación de su palabra va a llegar. Entonces, tú tienes tu tiempo de estudio, de preparación del sermón o del mensaje, y tú sales de ese tiempo. Entonces tú lo que tienes que hacer es que donde tú vayas, tú tienes que ir pensando en esa palabra. Si tú vas al trabajo, tú tienes que ir pensando en esa palabra, recordar esa palabra y ir preguntándole a Dios: Señor, ¿qué más puedo yo entender? ¿Qué tienes tú para mí en esta palabra? ¿Qué tienes tú para la iglesia? En el día que me corresponde predicar, ¿qué tienes tú para la iglesia a través de esta palabra? Entonces tú empiezas a meditar y tú empiezas a tomar el versículo o los versículos que tú estudiaste, y tienes que empezar a meditar en los detalles, en algunas frases, en algunas acciones que sucedieron allí, y tienes que empezar a preguntarte: bueno, ¿por qué pasó esto? Es posible que la respuesta al momento tú no la tengas, pero tú vas a estar todo el día siguiente, los días que sea necesario, haciéndote esa pregunta y haciéndole esa pregunta a Dios. Bueno, Dios, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué significa esto? Te voy a hablar con un ejemplo mucho más claro. Hay un versículo en la palabra, en el Salmo capítulo 91, versículo 1. Y quiero que lo tomes como referencia, porque es un pasaje que la mayoría de personas conocen, recitan de memoria, y va a ser fácil para que tú puedas entender la idea que quiero transmitirte en este video. Tú tomas Salmo 91, capítulo 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú lo puedes leer de una forma superficial y de pronto no le encuentres el sentido profundo de la palabra, pero cuando tú empiezas a meditar, dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Bueno, entonces tú empiezas a meditar en esa palabra, a estar pensando todo el día, y tienes que tener en cuenta los detalles que suceden en el versículo, frases, verbos, tiempos, momentos, y eso te va a poder llevar a una revelación mucho más amplia de la palabra. Por ejemplo, dice: el que habita. Está hablando del que habita, no está hablando en un tiempo presente. El que habita. No dice el que habitó,
sino tampoco dice el que habitará. No, dice el que habita. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de estos detalles, empiezas a pensar, a hacerte preguntas, bueno, está hablando de un tiempo presente. Yo tengo que estar habitando, el que habita ahora, en un presente continuo. Tengo que estar yo pero bueno, me dice el que habita al abrigo del Altísimo. Hay una palabra, por ejemplo, abrigo. ¿Por qué dice abrigo? Abrigo, tengo que habitar, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces tú empiezas a hacerte esta pregunta, empiezas a preguntarle a Dios, pero bueno, ¿por qué tengo que habitar al abrigo? Abrigo, entonces tú, por ejemplo, puedes preguntarte, ¿cuándo alguien puede necesitar abrigo? ¿Cuándo alguien necesita un abrigo? Bueno, en la mayoría de los casos, el abrigo se utiliza en tiempos de frío. En tiempos de frío. Y cuando tú meditas mucho más profundo, tú le preguntas a Dios y Dios te va a hacer entender cosas poderosas. Te estoy colocando este ejemplo para que tú puedas empezar a meditar. Mire todo lo que hemos estado mirando. Tengo que estar al abrigo, el que habita en el tiempo presente. Entonces, un abrigo por lo general se usa en tiempos de frío. Pero hay un momento en donde en la mayoría de lugares, en la mayoría de tiempos, sea invierno, verano, hay un tiempo, hay un momento en donde en todo momento es necesario usar ese abrigo. Por ejemplo, ¿en qué momento tú necesitas abrigo? Y algo que tú puedes entender, que por lo general en todo lugar, así haga mucho calor, siempre en las madrugadas hace mucho frío. En los desiertos de noche y más en las madrugadas hace demasiado frío. Entonces esto me está revelando algo cuando tú meditas en esto. Estoy colocando un ejemplo, un ejercicio. Entonces tú puedes entender que lo que Dios está diciendo es que el que habita al abrigo, es decir, Dios nos está haciendo un llamado para estar en su presencia en las madrugadas. Dios te está revelando que si tú le buscas de madrugada en ese momento de frío, tú vas a poder habitar bajo la sombra. ¡Wow! Poderoso. Es ahí cuando tú empiezas a pensar y a meditar en esta palabra. Y bueno, lo segundo que me dice es que si yo habito al abrigo, busco a Dios de madrugada. Cuando hace frío, habito en su presencia, habito a su abrigo. Esto me va a hacer habitar. Esto me va a hacer morar. Escuche, morará. Está hablando de tiempo futuro. Si yo hago algo en un tiempo presente, que es habitar en su presencia, buscar su presencia de madrugada, esto va a hacer que yo more, que algo suceda en un futuro, y dice la palabra, morará bajo la sombra. Es ahí cuando tú te puedes preguntar, porque escuche algo, una de las cosas, para tú meditar en la palabra, tienes que tener una mente muy crítica, hacerte muchas preguntas de lo que puedas observar en las Escrituras. Cada cosa que tú observes es el Espíritu Santo llevándote allí, para que tú medites y posteriormente Él revelarte y darte esa enseñanza. Entonces, ¿cuándo será necesario habitar bajo la sombra? ¿Cuándo alguien requiere de estar bajo la sombra? Amados, es sencillo de entender. Cuando tú necesitas estar bajo la sombra de algo, de un árbol, es porque el sol está en todo su esplendor y el calor está arduo sobre algún lugar. Esto me está revelando que si tú buscas a Dios de madrugada, si tú le buscas a Dios, esto me está revelando que en el momento difícil, en el momento de prueba, en el momento de aflicción, de situación difícil, tú vas a estar bajo la sombra. Dios te va a dar cobertura. Dios te va a proteger. Dios no va a permitir que el sol y que las circunstancias dañen tu vida. Entonces, te estoy colocando un ejemplo
de cómo meditar. Y el Salmo 91, versículo 1, un salmo simple, sencillo, conocido, al tú meditar en esta palabra, se convierte en una poderosa palabra, en un poderoso mensaje que no solo va a edificar tu vida, sino la vida de cada oyente. Quisiera poner otro ejemplo. Por ejemplo, la Biblia dice en el Salmo capítulo 40. En el Salmo capítulo 40, pero bueno, antes de pronto haya alguien que me diga, pero bueno, ¿qué base bíblica usted me muestra para meditar en la palabra? Dios le dice a Josué en Josué 1:8, dice: nunca se apartará este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mire que la Biblia dice en el Salmo capítulo 77, versículo 2, dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. En el Salmo 119, en muchos versículos del Salmo 119, el salmista habla que él medita en sus obras, medita en su palabra, medita en sus mandamientos. En el Salmo 145, versículo 5 dice la palabra: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Entonces, la palabra de Dios está revelando que la meditación trae una revelación poderosa de su palabra. Entonces, ¿cómo puedo meditar? Hemos puesto un ejemplo para que tú lo pongas en práctica. El Salmo capítulo 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, quiero ponerte un ejemplo para que tú lo pongas en práctica. Tú tienes que tomar el versículo, los verbos, los tiempos, cualquier detalle, medita. Tienes que mirar, ser muy detallista, muy observador y preguntarte, no solo a ti, sino preguntarle a Dios: ¿esto qué significa? Hay cosas a las cuales Dios te va a guiar y esas cosas que tú como que ves pero no entiendes, es el Espíritu guiándote para que tú le preguntes, para que tú le busques, porque hay un misterio allí que Dios te quiere revelar. Salmos 40, versículo 1 dice: pacientemente espere a Jehová. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, meditas, dice pacientemente espere a Jehová. Entonces está hablando de la paciencia. Tú tienes que ser paciente. Bueno, tú miras el versículo y dice: bueno, pacientemente esperé a Jehová. Y dice algo: y se inclinó a mí. Wow, poderoso. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, dice: se inclinó a mí. Wow, ahí es cuando tú te preguntas: bueno, la Biblia está hablando que Dios se inclinó a mí. Wow, poderoso. Dios se inclinó a mí. Y es algo como que tú lo meditas, tú lo tratas de entrar en razón y tú dices: imposible, ¿cómo Dios se va a inclinar ante un humano? ¿Cómo Dios se va a inclinar ante una persona? Si a través de la Biblia tú ves que la gente es la que se inclina ante Dios, la gente es la que se humilla delante de Dios. Tremendo, pero la Biblia dice que si tú esperas a Jehová pacientemente, Él se va a inclinar a ti. Entonces es ahí cuando tú empiezas a mirar, bueno, qué significa la palabra inclinar. Y esto me llamó la atención porque fue un mensaje que yo estuve predicando. Cuando llegué a este detalle duré como 2 días. Yo decía: pero imposible que Dios se incline ante el hombre. Es imposible que Dios se incline ante un hombre, ante un humano, ante una creación suya. Es imposible. Y fue cuando el Espíritu me inquietó a investigar a profundidad el significado de qué significa inclinar. Y cuando yo empiezo a investigar sobre qué significa inclinar, me doy cuenta de que uno de los significados profundos de la palabra inclinar significa descender. Wow.
significa descender. Significa entre sus significados principales, significa humillarse, postrarse, arrodillarse. Pero cuando tú lo investigas a profundidad, en su significado significa descender. Es ahí cuando Dios te da esa revelación y te hace entender que si tú esperas pacientemente en Dios creyendo, va a llegar un momento en que Dios se va a inclinar a ti, o sea, va a descender. Su presencia va a descender. Entonces cuando Dios desciende es porque Dios va a hacer algo. La paciencia de alguien, el hecho de que alguien espere pacientemente en Dios no va a quedar avergonzado. Cuando alguien espera pacientemente en Dios, va a tener la seguridad que el Dios del cielo, que está en el cielo, va a descender, va a enviar respuesta, va a enviar ayuda poderoso. Y es ahí cuando tu mente se empieza a ampliar. Y es ahí cuando tú empiezas a relacionar el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2 dice que descendió del cielo. ¡Wow! Hubo una gente que esperó pacientemente la promesa. Y cuando esperó pacientemente la promesa, el Dios del cielo se inclinó, es decir, descendió la presencia del Espíritu Santo. Y es ahí cuando tú empiezas a meditar y Dios te empieza a llevar y tú oras y tú le preguntas a Dios y Dios como que te incomoda el significado de algo. Empieza a buscar qué significa esta palabra, qué significa esto, y esto te va a llevar a una profundidad tan tremenda que cuando tú hables a la congregación, la iglesia va a ser alimentada, la iglesia va a ser edificada, la iglesia va a ser fortalecida y el Espíritu de Dios va a tocar las vidas y algo poderoso va a suceder. Así que a través de este video, bueno, hemos puesto algunos ejemplos de cómo meditar en la palabra. Cualquier cosa, escriba en los comentarios que estaré atento a dar respuestas sobre esto. Si algo de pronto no quedó claro, háganmelo saber en los comentarios. Voy a estar dejando los videos que tienen que ver acerca de la predicación, cómo predicar por primera vez. Y todo esto lo voy a dejar en la descripción de este video y en el comentario fijado voy a dejar los links de los videos para que usted esté mirando estas enseñanzas poderosas. Así que le animo a que empiece a tomar este hábito de meditar en su palabra. La meditación traerá revelación. La meditación es como una puerta que te permite entrar a niveles de revelación poderosa. Dios te bendiga. Sigue adelante, no te desanimes, sigue predicando la palabra. Dios te ha llamado para cosas grandes y hay una palabra que Dios ha puesto en tu boca para que tú la hables. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte a este canal, dale me gusta a este video, compártelo con aquellos que también desean predicar la palabra. Y bueno, Dios te bendiga, Dios les bendiga y bueno, un abrazo para todos. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Chao, chao.